A veces es en el momento en que el mundo parece demasiado silencioso, que algo dentro de nosotros comienza a susurrar. ¿Te has dado cuenta? Cuando la casa finalmente se duerma, cuando el viento pasa lentamente entre las rendijas de la ventana, cuando la suave luz de la mañana aún no ha decidido si quieres nacer, ahí es donde nos damos cuenta de cuánta presión llevamos, incluso sin percibir. Es como si nuestros hombros se hubieran acostumbrado a un peso que nunca antes habían sentido. Realmente nos pertenecía. Imagínese, por un momento, una hoja solitaria flotando en un río en calma. Ella no. Necesito empujar la cadena. No necesitas luchar para encontrar tu camino. Ella solo continúa, y sin embargo, llega. Hay una profunda sabiduría en este simple gesto. Que se mueve suavemente también logra, y a veces logra más de lo que se lanza al mundo con prisa y tensión. Muchos de nosotros tratamos de hacer que la vida suceda por la fuerza. Aceleramos nuestro ritmo, aumentamos nuestro ritmo, controlamos cada detalle, creyendo que sin presión nada prosperará. Pero el espíritu que habita en las cosas invisibles, el que se manifiesta en el olor de la lluvia, en el brillo repentino de una estrella o en el silencio que precede a un nuevo ciclo, rara vez actúa violentamente. Actúa con suave precisión, como el agua encontrando el espacio entre piedras. Quizás estás aquí porque sientes que hay otra manera de caminar, unidireccional menos duro, menos ruidoso, menos exigente. Un modo en el que no demuestres nada. Simplemente alinéate con lo que ya late dentro de ti. Si este sentimiento toca algo profundo en tu pecho, entonces este video es para ti. Hoy voy a compartir una vieja y profunda visión. El arte de hacer que las cosas sucedan sin presiones. Permitir que la vida se revele a su debido tiempo, como el sonido de una campana, solo cuando el viento decide tocarlo. Y antes de continuar, os dejo una pregunta para abrir el portal de este viaje. ¿Qué pasa si lo que buscas solo puede aparecer cuando dejas de presionar? Hay una fuerza discreta que mueve el mundo y casi nunca la notamos. Ella está en modo, como la luz de la mañana toca la superficie del agua sin hacer ruido, como la brisa levanta una hebra de polvo y la deja bailar durante unos segundos antes de desaparecer en la forma en que la niebla se disipa, cuando el sol decide que es hora. Nada fuerza, nada empuja, no exige nada, y sin embargo, todo sucede. Es esa misma fuerza suave que, cuando lo permitimos, comienza a guiar nuestros propios pasos. Piensa en el amanecer. No viene corriendo. No rompas la noche para conquistar el espacio. Solo se revela en el momento exacto, como obedeciendo a un acuerdo silencioso con el mundo. Si intentara nacer antes, sería una sombra. Si tardara demasiado, haría frío. Hay un ritmo natural que sostiene todo. Y cuando nos alineamos con ese ritmo, las acciones dejan de ser peso y se convierten en flujo. Pero los humanos tendemos a anticiparnos, presionar, acelerar. Queremos resultados ahora, claridad ahora, caminos abiertos ahora. Buscamos controlar el río como si las curvas fueron un error, cuando en realidad son una parte esencial de tu propia sabiduría. O lo que llamamos retraso, es a menudo el momento exacto en que algo debe suceder. Preparar. La semilla no florece porque la presionemos, florece porque tenía paciencia para ser semilla primero. Ser blando no es ser pasivo. Es actuar con la conciencia de que cada gesto tiene su momento. Es como tocar la superficie de un lago. Si presionas demasiado, el agua se ondula y se distorsiona. Tu reflejo. Si lo tocas ligeramente, el espejo permanece claro. Así funciona la vida interior. La claridad solo aparece cuando la mano no tiembla, cuando el movimiento no es tenso, cuando el corazón no intenta probar nada. Cuando actúas sin la presión de tener que controlarlo todo, sucede algo curioso. Cosas empezar a hacer fila. Aparecen pequeños signos, puertas que parecían cerradas, con llave 1 milímetro. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino en el momento adecuado. Ideas que fueron. Las nebulosas se vuelven más claras. No es magia, es armonía. Eres tú dejando espacio para deja que lo invisible se mueva. Ser como el agua al amanecer. Esto es hacer que las cosas sucedan sin problemas. Ella no lucha por espacio, solo encuentra el camino.
y siempre lo encuentra. Y luego te pregunto, ¿qué pasa si la mayor parte de lo que deseas ya estuviera tratando de llegar a ti, pero tu prisa estaba bloqueando el camino? Hay un momento en el que el río nos enseña algo que ningún libro puede explicar. Cuando si observamos de cerca su superficie, notamos que nunca empuja las orillas hacia avance, simplemente se dobla donde la tierra lo permite, dando forma a cada curva. Con paciencia antigua, el río avanza porque cede, llega porque no lucha contra lo que vaya, y sin embargo, llega más lejos que cualquier corriente que intente superarla mundo por la fuerza. Hay un espíritu invisible en este movimiento, un aliento que solo aparece cuando no estamos tratando de controlarlo todo. Nosotros, sin embargo, estamos entrenados para creer que solo avanzamos cuando empujamos, forzamos conversaciones, aceleramos procesos, insistimos en respuestas que aún no nacieron. Queremos que la vida avance al ritmo que idealizamos, como si pudiera ser moldeado por nuestro deseo. Pero cada vez que apretamos más nuestro control sobre algo, el flujo retracciones naturales. Es como retener agua. Cuanto más se retiene, menos queda. Cuando dejamos de empujar, sucede algo inesperado. El espíritu interior se mueve. Es la inteligencia silenciosa, que siempre ha estado ahí, comienza a guiarnos delicadamente. No es una voz fuerte, no una señal brillante. Es un pequeño ajuste en la respiración, una sensación de dirección suave que aparece sin previo aviso. Es el tipo de percepción que solo surge cuando el ruido interno cesa. Ver los árboles alrededor de un río. No estiran sus ramas tratando de alcanzar el sol. Con anticipación, crecen según la disponibilidad de luz, ajustándose al espacio que necesitan. Se les da, y sin embargo, se vuelven enormes. Aceptan su naturaleza, y por lo tanto, florecer. Cuando presionamos demasiado, nos alejamos de esta sabiduría. Nos volvemos rígidos, cansado, exhausto, como una rama seca que intenta imitar la flexibilidad de los vivos. A menudo, lo que llamamos falta de resultados es solo el periodo en el que la vida nos pide silencio, no esfuerzo. El río no corre a la misma velocidad todo el tiempo. Hay estiramientos lentos, estiramientos profundos, estiramientos casi inmóviles, pero todos son parte de lo mismo. Cruce. Cuando entendemos esto, dejamos de confundir pausa con fracaso. Permitir es una valentía que pocos practican. Es confiar en que hay un movimiento mayor, conduciéndolo todo, incluso cuando no lo vemos. Y cuando confías, la vida comienza a responder de nuevo. Así que los dejo con una pregunta que tal vez abra espacio para un nuevo tipo de acción dentro de ti. ¿Qué pasa si el siguiente paso que buscas no está en la fuerza que lo haces, sino en la silencio que aún no has permitido? Hay días en que la mente se siente como un lago turbulento. Los pensamientos cruzan la superficie como vientos repentinos. Los recuerdos levantan olas inesperadas. Las preocupaciones nublan el agua que antes parecía limpio. Intentamos aclarar todo a la fuerza. Intentamos organizar, analizar, predecir. Pero cuanto más lo intentamos, más se mezcla el agua. La vida interior no responde a esfuerzo, responde al silencio. Y es en este silencio donde comienza a amanecer la verdadera claridad. Aparecer. Imagínese un lago al amanecer. La niebla aún permanece en la superficie, pero el aire está a propiedad. Nada se mueve más allá de un ligero temblor provocado por el primer rayo de sol. A pocos, el agua se calma, la niebla se disuelve, y todo el cielo aparece reflejado allí, como si el lago había esperado pacientemente toda la noche solo para revelar una parte del infinito. Este es también el caso del corazón humano. Refleja la verdad cuando no la refleja. Molestamos. La quietud no es ausencia de movimiento, es movimiento sin fricción. Es vida, si organizándolo por dentro sin que necesitemos tocarlo. Cuando dejas de moverte agua, se ajusta solo. Cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, empiezan a formarse de forma natural. La intuición, que antes parecía lejana, vuelve a susurrar, y lo que era confusión, se convierte en una fluida comprensión. Mucha gente cree que necesita pensar más para comprender mejor, pero hay un límite que la mente racional nunca excede.
Lo que surge del análisis excesivo es rigidez. Lo que nace de la quietud es la visión. La verdadera claridad no es un logro mental, es una reflexión espiritual. Surge cuando te vuelves como el lago, transparente, receptivo, silencioso. Hay una pureza dentro de ti que siempre ha estado ahí, incluso en los días de caos. Una pureza que no se crea con esfuerzos, sino que se revela con la sencillez. Cuando respiras profundo y permite que el mundo se detenga en su interior, algo se alinea. Las preocupaciones se calman, las dudas se vuelven menos agudas, y de repente, lo que parecía imposible de entender aparece de forma natural. Estar quieto es una forma de reverencia por el propio espíritu. Es reconocer que hay conocimiento, más profundo que solo se manifiesta cuando el ruido cesa. Cuando ofreces esto espacio, todo encuentra un lugar. Y así como el lago refleja el cielo, tú empiezas a reflejarlo. Eso realmente importa. Así que te dejo una imagen para que la conserves. ¿Qué pasa si la claridad que buscas ya está dentro de ti, esperando salir? ¿Por fin dejas de preocuparte? Hay momentos en los que el mundo parece estar quieto, pero algo sutil se mueve debajo de él. Todo. Es como observar un bosque al anochecer. A primera vista no pasa nada. Los árboles se mantienen firmes, las sombras se alargan lentamente, el aire parece suspendido. Pero, si miras más de cerca, notarás que las hojas responden a una brisa que no tiene nombre, que la luz cambia de tono sin dar aviso, que hay un flujo invisible que guía cada pequeño detalle. Así funciona la vida cuando dejamos el espacio, con movimientos casi imperceptibles pero profundamente precisos. Los antiguos llamaban a este aliento una presencia espiritual, no algo distante, sino algo que respira con nosotros. Se manifiesta en los intervalos entre nuestros pensamientos, en 1960, coincidencias suaves, en los pequeños encuentros que parecen planeados sin planificación algunos. Este movimiento es como el viento. No lo ves, pero ves que todo reacciona a él. Incluso podemos intentar controlar el viento, pero solo cansamos nuestros brazos. Cuando dejamos de resistir, descubrimos que el viento siempre sopla en la dirección necesaria. La vida moderna, sin embargo, nos hace creer que solo hay resultado cuando hay esfuerzo, que solo hay camino cuando lo creamos a la fuerza, que solo hay progreso cuando empujamos al mundo hacia adelante. Pero lo invisible actúa de otra manera. Actúa en silencio, en la ligereza, en el espacio que dejamos entre un gesto y el siguiente. Es ahí, exactamente ahí, que las cosas empiezan a alinearse. Cuando dejamos de actuar con urgencia, el espíritu que sostiene lo que vive comienza a actuar con mayor claridad. Observe el bambú. No se endurece para resistir el viento. Él se inclina. ¿Y por qué si doblar? No romper. No lucha por mantener su forma. Acepta el movimiento y regresa al centro cuando el viento se detiene. El bambú se convirtió en un símbolo de fuerza, no por su rigidez, sino para suavidad. Así también quienes caminan en sintonía con el invisibles. No necesitan presionar a la vida para que esto suceda. Permítete ser liderados, y es por eso que llegan a donde necesitan estar. Ahora mismo, quizás haya algo en ti que también quiera doblarse sin romperse. Tal vez hay un cansancio que pide descanso, o un deseo que no nace de la prisa, sino de un llamado suave. Y si resuena es porque alguna parte silenciosa dentro de ti ya comenzó a despertar. Si esta idea resuena contigo, es una señal de que algo dentro ya desperté. Entonces, antes de continuar, dejo una pregunta para que resuene dentro de ustedes. ¿Qué pasa si lo que sientes como intuición es en realidad este viento sagrado que intenta guiar tus pasos? Hay una valentía silenciosa que casi nadie ve, pero que transforma profundamente la manera en que caminamos por la vida. El coraje de no apresurarnos. Ella no hace ningún ruido, no llama la atención, no aparece en las listas de virtudes celebradas por la sociedad, pero lo es este coraje que sostiene los ciclos de la naturaleza, la lenta maduración, las verdaderas construcciones. Es lo que permite que lo que necesitan hacer encuentre lo suyo. Momento del nacimiento, sin ser arrancado antes de que esté listo. Piensa en un brote. Antes de atravesar la tierra pasa días, semanas, a veces meses.
preparándose en la oscuridad. Desde fuera parece que no pasa nada, pero dentro de él, miles de movimientos invisibles ocurren al mismo tiempo. Las células se reorganizan, la energía se acumula, la fuerza se consolida. Si alguien intentara sacarlo a la luz antes de que tiempo, moriría. La vida no tiene prisa y paradójicamente por eso siempre llega donde lo necesitas. Pero los humanos confundimos prisa con progreso. Corremos con miedo de quedarnos atrás. Atrás, nos comparamos con ritmos que no son los nuestros. Nos juzgamos por no ser lo suficientemente temprano, como si la existencia fuera una carrera y no un camino, como si tan solo hubiera un premio para quien tuviera todas las respuestas primero. La prisa crea un tipo de ansiedad que bloquea exactamente lo que queremos: claridad, dirección, coherencia interna. Cuando te permites reducir la velocidad, sucede algo precioso. El cuerpo respira, la mente se vuelve limpio, el corazón vuelve a escuchar lo que siempre ha estado intentando decir. La vida interior, que suele ser ahogado por el ruido de la urgencia, finalmente encuentra espacio para expresarse. Y, en este espacio, surgen intuiciones, percepciones, suaves certezas que no se pueden explicar, pero sí sentir. La sabiduría no nace de la velocidad, proviene de la atención. Ver las montañas no se forman de la noche a la mañana, son el resultado de movimientos lento, casi imperceptible, que a lo largo de los tiempos construyó estructuras capaces de tocar el cielo. Nada en ellos es apresurado y, sin embargo, todo en ellos es grandioso. Lo mismo sucede dentro de nosotros cuando permitimos que el tiempo sea un aliado, no un enemigo. Cuando paramos para exigir que todo suceda hoy. El coraje de no apresurarse es, en el fondo, el coraje de confiar. Confía en que no llega tarde. Confía en que el camino no se pierde. Confía en que hay un ritmo adecuado para el vida que late dentro de ti. Y ese ritmo es sagrado. Cuando honras este tiempo, el mundo alrededor comienza a responder. Así que os dejo con una pregunta para que la guardéis cerca del pecho. ¿Y si lo que consideras lento es en realidad el tiempo exacto que tu alma necesita? ¿Florecer? Hay un momento curioso en la vida en el que todo parece seguir igual, pero algo cambia silenciosamente en lo profundo de tu pecho. Es como caminar por un sendero envuelto en niebla. Durante mucho tiempo, solo ves unos pocos pasos por delante. El camino existe, pero aún no se muestra, y aún así continúas, no por certeza, sino por confianza, suave, casi intuitivo, que surge sin explicación. Entonces, de repente, la niebla se disipa, y lo que estaba oculto se revela naturalmente, como si siempre hubiera estado ahí, justo esperando el momento adecuado para ser este. La vida abre puertas de la misma manera. No se abren con el impacto, no aparecer al sonido de trompetas. En general se abren en silencio, cuando estás presente, lo suficiente como para notar la brecha, un encuentro inesperado, una palabra dicha en el momento adecuado, una oportunidad que parecía lejana y sin previo aviso, se acerca. Nada de esto sucede por la fuerza. Sucede a través de la sintonización. Cuando caminas sin prisas y sin tensiones, comienza a notar lo que antes pasaba desapercibido. Por eso muchas personas, cuando reducen el ritmo, dicen que las cosas empezaron a ralentizarse, fluir. No es que el mundo haya cambiado, es que la percepción ha cambiado. Los invisibles ganaron espacio para expresarse. Empezaste a caminar al ritmo del camino y no en contra de él. Las puertas siempre han estado ahí, pero ahora puedes verlas. Y hay otra verdad silenciosa. Algunas puertas solo aparecen cuando estás internamente listo. Antes, permanecen custodiados por la niebla, como gesto de protección. La vida no niega lo que es tuyo, sino que espera que seas lo suficientemente fuerte para recibir. Entonces, cuando algo finalmente parece alinearse, no es coincidencia. Es el encuentro entre tu tiempo y el tiempo del viaje. Es la convergencia entre lo visible y lo invisible. Es vida confirmando que estás donde se supone que debes estar. Y por eso, te dejo una pregunta para acompañar tus próximos pasos. ¿Qué pasa si las puertas que buscas están esperando a que las atravieses?
más suavemente para que puedan revelarse. A veces solo nos damos cuenta de que hemos llegado cuando sentimos una ligereza diferente en el pecho. No es euforia, no es un logro grandioso, no es ese impulso de haber ganado algo, es solo el sentimiento de paz de que finalmente estamos alineados con lo que siempre sentimos, llamado, pero solo ahora tuvimos el coraje de escuchar. Es ese tipo de llegada silenciosa que marca el verdadero comienzo de un viaje espiritual. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que nada de lo que forzamos quedó. Todos que presionamos se ha desgastado. Todo lo que intentábamos anticipar se ha perdido. Pero que nació del silencio, de la suavidad, de la confianza, eso sí, encontró un lugar. La vida siempre responde mejor cuando se le trata con reverencia en lugar de ansiedad. Cuando continuamos con el corazón limpio, la existencia se vuelve menos un campo de batalla y más un camino sagrado. Ahora que hemos recorrido juntos esta reflexión, les dejo una invitación directa. Regístrese y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Hay muchos ríos que cruzar, muchos vientos por descifrar, muchos silencios por acoger. Y antes de cerrar, les dejo una última imagen para que se queden con ustedes, como susurro que resuena incluso después de que termina el video. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan? ¿Han estado contigo desde que naciste?